Yo soy Jaime Espinal y soy de Puerto Rico. Yo soy Franklin Gómez, me crié en Puerto Rico. Mi relación con Franklin es muy buena. Franklin en algún momento se convirtió en mi mentor, en mi figura paterna. Él me cogió en algún momento donde yo estaba bien loco, así, haciendo muchas cosas en la vida, y él me ayudó a organizarme. Y él cambió mi vida definitivamente. Yo conozco a Franklin cuando entró al deporte de la lucha olímpica. La lucha olímpica era un deporte que no era muy reconocido en el barrio donde yo vivía. Yo estaba jugando baloncesto como un típico niño de allí, y mi entrenador se me acerca y me pregunta que si me gustaría hacer lucha. Cuando él me dice lucha, pues yo rápido pensé en el Undertaker, en Hulk Hogan, y yo pues claro que sí, vamos. Y es más adelante donde me doy cuenta que no, que era un deporte totalmente diferente. Cuando yo conocí a Jaime, al principio no nos llevábamos muy bien, que digamos, por lo menos yo. Yo lo molestaba mucho. Franklin era bien fácil de que lo molestaran, y yo, que era un muchacho que le encantaba molestar. Porque él era una persona bien alegre, bien carismático, y yo tiendo a ser una persona más como que disciplinada, más estructurada. Franklin, you're always serious. What are you talking about? You're smiling now. I don't know how, because maybe the camera, but you? This is like the 5th time ever that I see Franklin's teeth. And the other 4 were when he was brushing it. They're a funny couple guys together. Franklin's kind of like the dad, Jaime's like the little kid. Franklin's always telling Jaime when he needs to be to practice, when he needs to get up. Jaime just kind of goes with the flow. Ellos nos ofrecen a nosotros que nos iban a pagar los estudios, que vayamos a una escuela en Estados Unidos, pero en ese momento pues yo no tenía muy buenas notas, así que a él le dan una beca para ir a una escuela en New Jersey, donde comienzo a bailar breakdance, a ser cheerleader y a salir en películas como extra. Eso era lo que tenía que hacer y pues, para poder sobrevivir. I coached at Central Michigan. Franklin wrestled at Michigan State. It's an hour down the road. And so we competed against them a lot. But I was trying to figure out how to beat Franklin as a coach. So I was studying film on Franklin. I knew how good he was. And then when we came to Penn State, brought him out on a visit, and he really liked it. So he's been here ever since. Franklin's a very giving person. He said, I have a friend at home who thinks he wants to wrestle again, but he's just traveling around. He's actually breakdancing for a living. What do you guys think about him coming out and staying with me for a couple weeks? And you guys just look at him and see what you think, if he can wrestle or not. And that was Jaime. Y yo le dije a Jaime que es buena oportunidad si le pueden ayudar, ¿no? Y la gente, ellos estaban de acuerdo porque me vieron a mí como alguien quizá que lo podía ayudar mucho en ese aspecto. Entonces Franklin habla con los entrenadores de Penn State, ellos dicen que sí, y entonces él me llama a mí diciéndome, sí, pero tienes 3 reglas. La primera regla es que tienes que ir a la iglesia todos los domingos. Y yo, ir a la iglesia los domingos, eso está fácil, vamos allá, vamos a la iglesia. La segunda, que tenía que acostarme temprano todos los días de la vida. No importa que haya práctica, que no haya práctica, que sea día feriado, sábado, domingo, acostarse temprano. La tercera regla era que tenía que comer saludable. Y yo, pues, comer saludable, eso está fácil, comer saludable está fácil. Y ahí es cuando entonces, pues, Franklin decía, ah, sí, pues está bien, pues vamos. Y me compra mi pasaje y me envía entonces y me trae aquí a Pensilvania. And so Jaime came out, and it was really rough to start. His conditioning was not so good, but you could tell he was very talented. Seguir las reglas de Franklin se me hizo así bien difícil, fue bien complicado. Franklin se convirtió como en mi papá, regañándome y todas esas cosas. Yo me acuerdo él decirme a mí, te quedan 30 minutos, y yo, diantre, y las personas alrededor mío, ¿30 minutos para qué? Y yo, me están mandando a acostar que me queda media hora. Y ¿qué? Pero que te vaya a dormir, pero ¿por qué? Es que eso fue parte de un trato que hicimos. I think it's the first time in his life he had really committed to training. So he had given us about 9 or 10 months of just being here and consistent training. En el momento que vamos a la Olimpiada, pues totalmente, Franklin era el favorito. Franklin era el muchacho que se supone que cogiera medalla de oro. And Jaime was just kind of the guy that was gaining ground on people. Para mí, en el momento de cuando Franklin llega allá y pierde ese primer combate, pues yo me sentía bien presionado. Ese momento para mí ha sido
Eso fue lo que cambió toda la Olimpiada, porque es que yo no estaba luchando ni por mí. Yo lo que decía era, por favor, permíteme ganar 2 peleas para que la gente en Puerto Rico no dijeran que la lucha era una porquería o que la gente en Puerto Rico son malos y que, viste, que por eso es que no ayudamos a Frankie o lo que sea. Momento cuando yo perdí en Londres, pues yo me aseguré de decirle a Jaime que siga para adelante, que no se preocupe por mí, que esto es un deporte individual y que eso es lo bueno de eso, que él puede hacer la diferencia también y puede llegar lejos. Y él a la misma vez me motivaba, me decía, tranquilo, tú puedes regresar y coger tercero. Y los dos nos motivamos bastante bien. Y ese momento para mí fue crucial. Eso fue lo que cambió la mentalidad mía en la Olimpiada. De que presentan a uno como que los posibles, los que creen que van a ganar. Estos son los rankings, lo que dice esto, etcétera, etcétera. De repente aparece uno que nadie se lo espera y Jaime fue el factor de sorpresa en ese momento. Gano mi primer combate, pues ya yo pienso como que, ay, qué bueno, man, por fin. Ya por lo menos la gente no va a pensar que la lucha es mala o que Frankie, lo que sea. Que cuando llego al Matre, que hago mi segunda pelea y gano, yo estoy sorprendido, estoy como que, wow, gané. Estoy súper feliz, ahora sí ya, Nacho, que se me rompe una rodilla, el codo, lo que sea, ya yo gané. Entonces cuando regreso... Pero los que conocen la lucha y los que conocen a Jaime, pues entendemos que él es bien talentoso y él con poquito puede hacer mucho. Entonces, cuando él gana, cuando él coge su medalla, pues yo me pongo bien contento. Como se supone que me esperara, porque Franklin al perder, se supone que uno está molesto por perder. Y se supone que yo llegara allá atrás y encontrara a Franklin como triste, así, diantre, perdí. Y al revés, encuentro a Franklin contento, con los brazos abiertos de que, diantre, Jaime, felicidades, sigue luchando. Pero yo creo que me puso más contento porque ese día luchó como nunca. Él estaba encendido, ese día él estaba que si tú lo tocabas te prendía, porque él todas las técnicas que tiraba le salían todas. Franklin's not a jealous guy. He was very happy. It was a huge day for Puerto Rico, and he understood the importance of that. Yo me di cuenta como que, mano, es que esto no es por mí. La verdad es que esto yo estaba luchando durísimo, pero era por Franklin, por los niños, por las cosas que podían pasar en Puerto Rico. Yo no había pensado en medalla nunca. Silver medalist representing Puerto Rico, Jaime Espinal. Their whole goal was to do well so they could start getting facilities built for other kids in Puerto Rico to wrestle, to give other kids an opportunity, because what they grew up in was a little, tiny place where they were wrestling. People didn't even have wrestling shoes. It just wasn't great. And now facilities are being built. Now a lot of things are being done because of what they accomplished. The winning the medal was so that those things could be done for other kids in their country. Pues es bonito no poder compartir los logros que tú tienes con otras personas y con Puerto Rico y con toda Latinoamérica. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que hubiesen deseado estar en nuestra situación, en nuestra silla hoy día y es un privilegio. Para mí Franklin es algo bien especial. Para mí Franklin es algo que él me ayudó a mí a cambiar mi vida. Franklin nunca dejó de creer en mí, nunca dejó de estar feliz por las cosas que yo estaba haciendo. Si hay que ponerle alguna palabra a lo que yo siento por Franklin, es que tiene que ser amor. Es que yo, obligado, es amor. Franklin para mí es una persona muy especial. Él me cambió mi vida. Hay muchas cosas de mí que yo se las debo a él porque sí, porque es que Franklin, definitivamente yo lo amo.